Medellín es la capital colombiana que menos, digamos, afinidad política tiene. La gente de Medellín no piensa en política. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, hoy en el podcast estamos con Andrés Tobón, amigo, candidato al Consejo de Medellín. Bienvenido. Lucas. Vos sabes, pues si has escuchado este podcast no está preparado, es simplemente mejor, natural. Venir a hacer preguntas. Probablemente van a salir 1000 preguntas en la medida de la conversación. Yo creo que primero, pues yo quiero hacer una introducción contándonos qué hace un concejal, porque pues yo sé que has estado en la administración pública, que fuiste secretario de seguridad en el gobierno de Fico, en la alcaldía, y ahora te estás lanzando para el Consejo de Medellín. Así es. Entonces, pues, yo lo primero que quisiera saber es qué esperar de un concejal, qué hace un concejal en el municipio de Medellín. Luca, mira, el consejo es como la junta directiva del alcalde, o de la alcaldía en general. Es el que le aprueba o no le aprueba proyectos, el que le pone la posibilidad de que tenga recursos o no, el que aprueba el plan de desarrollo, por ejemplo, que es la hoja de ruta completica de 4 años de inversión pública, el que aprueba finalmente el plan operativo anual de inversiones. Es una entidad sumamente importante para el municipio, en este caso para el distrito. Además de esa vocación, que es una vocación muy técnica, o que debería ser muy técnica, también tiene una vocación de carácter político, que es representativa. El consejo está diseñado ¿para qué? Pues para que tenga unos concejales que estén todo el tiempo en la calle, que estén escuchando problemas, que estén escuchando oportunidades, que estén en los barrios hablando con la gente, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar al consejo y hacer la tarea de gestión, como cuando un miembro de junta directiva se encuentra con una oportunidad y la pone sobre la junta para ver si el presidente o quienes tienen la posibilidad de la toma de decisiones la hacen. Lo mismo. Y el consejo hoy lastimosamente no representa ni la altura técnica ni la representación. No representa nada de esto. ¿Por qué? Porque se perdió el sentido hace tiempo. Hoy hay una ventaja. Es una cosa que yo le agradezco mucho a la actual alcaldía. Y es que la actual alcaldía nos hizo darnos cuenta que sí es muy importante quién gobierne, que sí es muy importante quién esté en el consejo, muy importante, porque a la gente le ha parecido que Pero no es su tarea. te hago una pregunta. Cuando decís que nos ha mostrado lo importante de saber quién gobierna y que gobierne bien, ¿eso es una apreciación tuya o es el público en general que está entendiendo eso? Porque pues, para mí es clarísimo que hay que votar por gente con valores de acuerdo. Pues al final ese es el gerente del presupuesto más importante de la región. Así es. ¿Tenés datos? O sea, ¿cuál es la sensación del público en general? Mira, históricamente la gente de Medellín había calificado la gestión del consejo como una gestión normal, igualita al resto de las demás instituciones, 60, 70, 80% de confianza. Era muy positiva. Era positiva. Porque es que acá los alcaldes tenían una calificación positiva. Y pues era particularmente alta. Creo que solo Barranquilla, los char superan. O sea, son altísimas las calificaciones en las alcaldías de Barranquilla. Sí, y digamos que uno entiende la calificación frente a la alcaldía, pero la del consejo era más como, si eso debe funcionar bien, había como una desconexión. En este momento el consejo tiene una crisis de confianza, solamente el 40% de la gente que sabe que es el consejo dice que confía en el consejo. Según Medellín, ¿cómo vamos? Y esa manifestación de desconfianza es una suerte como de llamado también a los hechos. Sí es muy importante quién esté allá, sí es muy importante. Yo no sé nada de política, güey. No. Recordame algo, ¿el consejo se escoge por partidos o por número? O sea, ¿tu votación jala a alguien o tu votación es individual? Mira, el consejo es como la representación de diferentes partidos y movimientos que tienen una representación, ahí me dijo el pleonasmo, de la gente de Medellín. ¿Cómo se escoge el consejo de la ciudad? ¿Cierto? Cada uno de los partidos que tienen la posibilidad, o movimientos por firmas que tienen la posibilidad de tener una lista, decide si esa lista es abierta o cerrada. Sí. Si es de voto preferente, que es lista abierta, o si es de voto no preferente. Hay una serie de cálculos que se hacen, hay 2 muy importantes. El umbral y el otro cálculo es la cifra repartidora. El umbral es el número de votos que debe tener mínimo cada uno de los partidos en total. No importa si la lista es abierta o cerrada, se suman los votos completicos como si fueran los votos de la lista para poder tener y poder aspirar a la cifra repartidora. Digamos que para estas elecciones yo calculo que el umbral va a estar
entre los 40.000, 42.000 votos, ¿cierto? ¿Con 40.000 votos qué pasa entonces? Entonces, por encima de 40.000 votos, los partidos que en total han sacado más de 40.000 votos pueden entrar a participar de la repartición de curules. Y ya después viene el segundo dato. A ver si entiendo bien, para ser concejal necesitas 40.000 votos. Todavía no. Para que los partidos puedan participar en la repartición y tener concejales. Si un partido no tiene menos de 40, 42 exactamente, no mete a nadie. No voy a meter a nadie. Okay. No, así tenga un concejal de 39.000 votos. Okay. ¿Cierto? Si como partido no fue capaz de llegar a 40.000 votos mínimo, de superar el umbral, no le da para tener un solo concejal. Ese es como el primer elemento a tener en consideración. Pasaron el umbral. Los que pasaron el umbral ya entran a jugar sobre la cifra repartidora, que es un cálculo que se hace para determinar cuántas curules de las 21 que tiene el consejo, en este caso 20 porque el que queda segundo en el alcalde se queda con una curul, entonces de las 20 curules del consejo, cómo se van a repartir entre los que pasaron. Y ahí entra a jugar una vaina que se llama la cifra repartidora, que yo la calculo en 30.000 votos aproximadamente. O sea que necesitas 40.000 por partido y 30.000 por concejal. 30.000 para poder tener un puesto. O sea que si salís con 62, vas con 2. Vas con 2 concejales, por ejemplo. Ahora, no quiere decir que el concejal tenga que sacar ese número de votos. No, es el partido. Exactamente. Lista abierta es que es por el partido. La lista abierta es que se vota por el partido y por un número particular que represente ese concejal, ¿cierto? Y ahí solo te cuenta el número particular. Exactamente. O el partido todavía te arrastra. Mira, otra vez, volvamos como al principio. Los votos totales sumando, si es lista abierta o cerrada, no importa, los votos de todos por lista se suman para calcular cuántas curules le corresponde a cada partido. Listo, ¿cierto? Entre todo el partido saqué 200.000. Entre todos los partidos, todo el partido saqué 200.000. Tienes el mínimo. Exacto. Entonces, ya sí te toca como repartición. saqué 200.000, me corresponden 6 curules, sí. ¿Cierto? ¿Cuáles 6? Si la lista es cerrada, los 6 que aparezcan de primero según el orden del partido, el que haya escogido el partido. Si la lista es abierta, los 6 de mayor votación. ¿Vos tenés el 1? Yo soy el número 2 de Creemos. El 2. El 2 de Creemos. Te quieren en el partido. Una lista abierta. Una lista abierta. Okay. Una lista abierta, hermano, con la intención de configurar y crear liderazgos también. Que de hecho, esa fue la decisión que subyace al hecho de que sea una lista abierta. Las listas cerradas en la democracia, yo no las critico, son muy importantes en escenarios de democracias fuertes, representativas, donde los partidos son muy fuertes. En esta ocasión estamos ante un escenario en el que estamos construyendo apenas partido. Sí, vos no sentís, o sea, yo te voy a dar mi percepción y digamos que yo me mantengo alejado de la política, pero siento que en Colombia los partidos cambian su discurso dependiendo de las tendencias. O sea, ahí falta mucho madurez todavía política. Un partido política. no significa nada, ser liberal, ser conservador, que hoy ni siquiera son los partidos más importantes, o ser cambio radical, o ser el que sea, poco dice de qué defendés. Sí, a pesar de los esfuerzos normativos del Congreso para tener ley de bancadas, para que todos los miembros de un partido piensen lo mismo, voten lo mismo por lo menos, realmente los partidos todavía no han logrado esa configuración de que el ciudadano sepa que si piensa una cosa frente al Estado, el partido que lo representa es este. Eso todavía no se ha configurado. Nosotros queremos hacerlo. Y eso es importante, te voy a decir por qué. Porque al final lo que yo noto es que la definición de presidentes y alcaldes es un voto muy de opinión. Total. Y la gente entra y pues trata de estudiar, es berraco, pues yo creo que nadie se lee un plan de desarrollo. Al final termina siendo quien es más carismático en TikTok y dice 2 o 3 cosas que llamen la atención, pero digamos que sigue siendo un voto muy de opinión. Lo es. Da la impresión que de ahí para adelante todas las elecciones son muy de maquinaria. Ok. No sé si estoy diciendo algo correcto, pero... No, pues tenés una lectura interesante frente al tema. Pero da esa impresión, o sea, un congresista, uno dice, marica, eso es compro de votos, de ahí para abajo, pues, o maquinarias políticas, o grupos, o hasta la misma burocracia, porque escucha a uno que entonces empiezan a hablar de cómo se van a repartir los puestos en las administraciones y demás, y estos son los parceros míos, y estos son los que votan por mí. Sí, eso pasa todavía en algunas corporaciones a nivel nacional. Eso es cierto. Escenarios, por ejemplo, como el de la Asamblea Departamental de Antioquia, que son 26 corporados, o sea, 26 personas que hacen parte de la Asamblea, que se gana cada uno más de 20 millones de pesos mensuales, ¿cierto? ¿Qué hacen? Además, ¿vos por quién votaste a la Asamblea hace 4 años? No. La gente no tiene como la presencia de la existencia de ese espacio. Y no hay un partido, o sea, al final del día uno debería votar es por unas ideas. Exacto. Y ahí deberían ser los partidos fuertes. Eventualmente yo creo que Colombia en ese proceso está y ojalá pues que algún día tengamos la posibilidad de tener partidos que logren identificar las ideas de las personas. Pero también es un hecho que cuando el partido está en el proceso de formación o de consolidación, pues quienes lo representan también pueden representar las ideas de los otros. La cosa es cómo nosotros logramos
que ese tipo de corporaciones que históricamente han funcionado simplemente por la desidia, es decir, ni siquiera es que la gente no vote por opinión. En la asamblea, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no vota. Entonces la gente se acerca al día de elecciones y vota por gobernador, vota por alcalde. Y el tarjetón de la asamblea, esto que esta vaina que si lo mete sin marcar. Y lo mete sin marcar, simplemente no lo marcan. Para el consejo, a pesar de que no sea igual de, digamos, de dramático como para la asamblea, tiene también una participación muy curiosa. Del 100% de la gente que se acerca a un puesto de votación, a su mesa ese día, el 20% históricamente no vota por el consejo. Tiene el tarjetón en la mano, lo tiene, ahí está, pero lo ve y dice, ¿esta vaina qué es? No vota, y lo guarda otra vez. ¿Sabes Eso es muy interesante. ¿Sabes qué pasa también? Hay una desidia generalizada, porque, marica, ¿cuál es la visión que tiene uno un político? Ah, sí. Entonces, pues yo creo que... Eso no puede ignorar, nosotros tenemos que entender más que cualquiera, pues. Si usted vaya a hacer una encuesta al 100% de la población colombiana y le pregunta, describa un político, yo creo que la primera respuesta va a decir corrupción. Claro, claro. Entonces uno dice, pues da lo mismo ir a votar por X o Y. Realmente no existe un mecanismo práctico para entender cuáles son los ideales detrás de cada uno. Y la verdad, el discurso de todos es muy confuso, porque al final del día terminan hablando lo mismo, que es lo que terminan como comprando votos, así sea a través de la opinión. Entiendo. O sea, no necesariamente en plata, sino no, sí, yo te entiendo. cuál es el titular que me compra votos, Ajá. cuál es el titular que me hace popular. Entonces, es berraco. ¿Qué se necesita hoy para ser concejal, weón? Pues como lo estamos viendo nosotros, es opinión. Nosotros no tenemos una lectura diferente a eso. ¿Qué nivel de En términos normativos. normativos o profesionales? No, ¿Quién puede ser concejal? Cualquiera. Ninguno. O sea, simplemente es un tema popular. Mayor de edad, ciudadano colombiano. O sea, si usted es un influencer muy popular dedicado al humor, Y tiene la puede ser capacidad, concejal. de llevar eso a votos, puede ser concejal. Okay. Puede ser concejal. Ahora, yo te soy muy honesto, yo creo que en Medellín estamos en un escenario muy interesante, en el que una persona, solamente por ser influencer y ser un gran humorista en redes, posiblemente no llegue al consejo hoy. O sea, vos sentís que la gente está buscando, desea liderazgo con conocimiento. Absolutamente. Hay una creencia muy interesante en el mundo de lo público, y es que, o por lo menos en el mundo electoral, y es que cuando se pretende vender, por ejemplo, un candidato, llegan un montón de grandes expertos en marketing, ¿cierto? Y venden el candidato como si fuera un producto, ¿cierto? Un producto de cualquier tipo, no sé, un paquete de papitas, una marca de agua, lo que sea. Y aplican la teoría general del mercado, ¿cierto? Hacen una escucha social y le preguntan a la gente qué le gustaría que tuviera ese candidato o esa persona. Y crean el avatar exactamente, que gana votos. 4 o 5 personas, 4 o 5 elementos que supuestamente es lo que decía la gente, ¿cierto? Y crean un producto de esa persona para que la gente lo compre. Cuando eso se hace así, hoy en Medellín no está funcionando. Okay. ¿Por qué? Porque no es la sensación de el más charro, el que más conecte, sino la representación y la tranquilidad. La gente de Medellín en particular, y en eso te representa mucho lo que voy a decir, Medellín es la capital colombiana que menos, digamos, afinidad política tiene. La gente de Medellín no piensa en política. Usted se va para Bogotá, se va para Barranquilla, se va para Cali, y pues en elecciones todo el mundo, pero faltando 3 años, nadie te habla de política. Entonces estás sentado en una mesa, nadie habla de política. De pronto lo nacional, pero lo que está pasando en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, allá habla todo el mundo, aquí no. Aquí no. Aquí en Medellín eso no pasaba. Llevamos 3 años, 8 meses en los que en todas las mesas de conversación la gente habla de política. Y hay una sensación general de desgaste. ¿Y desgaste frente a qué? Frente a qué pereza tener que seguir hablando de esto. Necesitamos a alguien que nos permita no tener que estar pendientes. Okay. Entonces no se le requiere ese producto perfecto de venta, sino alguien que genera tranquilidad en la representación. Por eso es que no funcionan todos los candidatos que venden como si fueran productos. Andrés, una pregunta. El partido, creemos, ¿cuánto lleva? Creemos como partido, ya 4 meses, casi 5 meses de haber sido creado como partido. ¿Ya se han sentado ustedes y han dicho, estos son los valores del partido? Es que nosotros tenemos el equipo, creemos, hace 10 años. Es decir, como partido llevamos nada, ¿cierto? Desde que nos reconocieron jurídicamente como partido el Consejo Nacional Electoral. Pero hace 10 años existimos, digamos, como movimiento político. ¿Cuáles son esos valores? ¿O cuáles son los ideales? ¿Qué defienden? Mira, primero que todo, entender la defensa por la institucionalidad colombiana, sí. O sea, la defensa por las instituciones democráticas que están configuradas en la Constitución Nacional, la defensa concreta por el libre mercado, o sea, el libre mercado estamos convencidos nosotros que es la herramienta concreta de desarrollo económico, ojalá con unas barreras que no desemboquen en la eliminación del mercado mismo, es decir,
que solamente el Estado intervenga para la corrección de fallas del mercado, no para la corrección del mercado como pretenden cierto tipo de políticos. Y un tercer elemento, que no olvidemos que esas fallas del mercado producen pobreza, producen desigualdad social, producen inequidad y a eso es que tiene que dedicarse el Estado concretamente, ¿cierto? Todo eso atravesado por una lectura muy concreta. Nada funciona en un Estado donde no hay seguridad. Me gustan. Si el partido fuera mío... El partido no es de nadie, el partido es de todos Bueno, sí. y la gente que participe y Si vota yo fuera también. el líder de esa vaina, Ah, bueno. diría, el primer aspecto es la disminución del Estado como valor. Ya te entiendo, por supuesto. O sea, el libre mercado sí, disminución del Estado. O sea, el país lo mueven solo los empresarios. No, estamos de acuerdo. Lo de mueve el acuerdo. capital privado. Hoy tenemos unas cargas. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora hay que entender una cosa también en este camino. Hablemos de la elección presidencial que llevó Gustavo Petro Pero a la es un tema presidencia. ¿de global, qué no es Colombia. O sea, no lo es. uno mira cuánto representa el gasto público en Estados Unidos como porcentaje del PIB. Eso viene creciendo exponencialmente. Uno va y mira un país como Francia y creo que supera el 55%. Y uno dice, y entonces pues se volvió, o sea, hay una tendencia global desastrosa donde van a acabar con el empresariado y todo el mundo depende del Estado y se va a perder la creatividad, la innovación, va a pasar unas cosas muy graves. Sí, eso, digamos, hace parte de las preocupaciones que hay que tener presentes para uno diseñar un Estado que sea mucho más eficiente. Ahora, muy distinto esos países a este. Eso te iba a Porque decir. son países ricos, esos pueden hacer lo que les da la Eso gana. te iba a decir. Es un país pobre. Colombia es un país que tiene 22 millones de personas en situación de pobreza monetaria. 22 millones. Un país con una condición de esas, evidentemente es un país que requiere de una intervención de Estado. Ojo, una intervención de Estado inteligente. ¿Que permita qué? Que permita que esa circunstancia de pobreza sea corregida desde la inversión del privado, que es el que finalmente tiene la capacidad real de generar riqueza. El Estado no tiene capacidad de generar riqueza, no la tiene, no está diseñado para eso. El Estado solamente está diseñado para corregir fallas. Si la falla es limitar el mercado, va a haber más fallas. La única posibilidad del Estado es abrir camino, abrir herramientas, generar seguridad, generar el ambiente para que quien tiene en su diseño la generación de la riqueza y la distribución de la misma, lo pueda hacer. Al mismo tiempo que intervienen donde al privado simplemente no le da todavía ni le cierra financieramente llegar, porque es una condición también real de este país. Este país tiene 1.125 municipios, 1.125 en 32 departamentos, y no a todos tiene la capacidad de llegar el privado ni siquiera. Ya me diste los valores del partido. Sí. Como partido, están detrás de un plan de desarrollo para la ciudad. Por ahora, programa de gobierno, ojalá que Ah, sea bueno, plan de programa de desarrollo. gobierno, listo. Ojalá pueda llegar a ese plan de desarrollo. Ese programa de gobierno, ¿cuáles son los ejes principales de ese programa de gobierno hoy en día? Mira, tiene 6 elementos principales que van desde la defensa institucional, la inteligencia, por supuesto, desarrollo económico, el entendimiento del respeto por el medio ambiente, por supuesto, como un elemento aglutinador de lo que vivimos nosotros, una vocación también de inclusión social concreta para población discapacitada, población, digamos, de tercera edad que se encuentra en circunstancias de desequilibrio, si se quiere, por las condiciones del mercado. Es un programa de gobierno realmente muy completo, que tiene una vocación en este momento sencilla, de convertirse rápidamente en plan de desarrollo. Yo creo, sinceramente, que es el mejor programa de gobierno que hay en este momento en el mercado, si se quiere, político. Y no lo digo porque hace parte, pues, de lo que yo he hecho como miembro de lo mismo y del partido, sino porque fue construido por un equipo que ya gobernó, ¿cierto? Cuando uno gobierna, pues evidentemente no solamente tiene en su cabeza permanentemente lo que se hizo bien, sino también lo que no funcionó. No tiene que tener muy presente y ser muy honesto en política y ser, sobre todo, muy honesto consigo mismo y con la plata que uno le toca administrar, de saber qué cosas sí funcionan y qué cosas no vale la pena porque no funcionaron. El programa de gobierno que nosotros diseñamos es un programa de gobierno que potencia lo que funcionó y que simplemente deja a un lado lo que no y corrige lo que a lo mejor funcionó mal, ¿cierto? Con la intención de que muy rápidamente la ciudad tenga un plan de desarrollo. Que no perdamos como históricamente se pierde, que a nosotros también nos tocó vivirlo, ¿cierto? 6 meses discutiendo si el tema funcionaba o no funcionaba, un año terminando de ajustarlo para el segundo año empezar a ejecutar y se pierde un año completo de gobierno. Medellín hoy no aguanta una pérdida de un año de gobierno, no la aguanta. Las condiciones de ciudad hoy son condiciones complejas. A nivel fiscal, Medellín se encuentra hoy en un nivel de oscurantismo que no teníamos hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos ni idea de la realidad fiscal del municipio de Medellín, no tenemos ni idea. Nadie nos cuenta, no sabemos cuánta plata hay, no sabemos realmente cuál es la condición del marco fiscal de mediano plazo.
Entonces, lo que hemos construido está pensando justamente en eso, cómo vamos a ser eficientes en el uso del recurso público para que a Medellín otra vez retorne una ruta de confianza, seamos inteligentes en el aprovechamiento de las nuevas vocaciones económicas, recuperemos una ruta de seguridad y, por supuesto, recuperemos los valores de carácter social que nos permitían que estuviéramos unificados y no en esta segmentación tan dramática en la que nos tienen. ¿Qué tan fácil es recuperar ese tejido administrativo e institucional? El tejido administrativo institucional es fácil, yo no creo que sea difícil. Lo difícil es recuperar el tejido social y de confianza. Medellín retrocedió, Lucas, 10 años según el índice multidimensional de calidad de vida. O sea, perdimos 10 años en calidad de vida. Crecimos 4 puntos en pobreza monetaria. Redujimos capacidad de atención de buen comienzo, redujimos capacidad de atención en programas como centros de vida gerontológicos, aumentamos deserción escolar, pasamos de 2.9 a 3.4, hay corporaciones que hablan de 6 puntos. Redujimos el número de estudiantes que se graduaban del colegio y entraban al sistema educativo de educación superior. O sea, puede que el sistema institucional sea fácil de recuperar. Finalmente se trata de que se recuperen los procesos, de que la gente técnica sea la que se encargue de que las cosas funcionen. Me preguntan, ¿y ustedes cómo van a transformar Buen Comienzo para que funcione otra vez Buen Comienzo? Contratando bien Buen Comienzo. Es que el Buen Comienzo no funciona porque lo están robando, no porque haya que cambiar el modelo, ¿cierto? Es un tema diferente. La gran preocupación mía es cómo de lo institucional pasamos a la calle, ¿cierto? Cómo lo que hacemos institucionalmente la gente en la calle lo va a recibir como algo en lo que se pueda confiar. Ahí estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque la confianza en Medellín está en picada. Y esa picada es una picada maluca, está podrida. ¿Por qué? Pues porque destruir confianza es facilísimo, construirla es muy doloroso. Ahí hay que apretarse la correa y ser líder de verdad. De verdad. Están listos. Para eso estamos metidos en esto, para eso estamos metidos en esto. Pero lo digo es de la siguiente manera, huevón, y es, mucha gente llega al gobierno y su actuar es blando. Sí. Y al final ser blandos termina siendo mediocre. Sí. Los ritmos del Estado son lentos. O sea, yo no estoy en el Estado porque creo que de verdad me iría muy mal. O sea, me haría un infarto por la falta de ejecución. Hacer fuerza, hacer fuerza. Pues de empujar y empujar y encuentra uno todas las trabas. De entrada, tus colegas que son tus competidores políticos entran a ponerte traba 4 años, weón. O sea, sí. No hay trabajo en equipo porque cuando uno se monta, pues uno se monta para hacerle el trabajo difícil al competidor. Entonces, al final creo que se necesita un líder que de verdad convoque. Están preparados para eso. O sea, 100%. Hay la decisión absoluta de que vamos a ir a revolcar esa casa y de verdad vamos a poner los pantalones a tomar las decisiones difíciles. La casa está revolcada, vamos a llegar a desorganizarla. Sí. Y esa es la tarea muy concreta, vean. Federico Gutiérrez no se lanzó a la alcaldía de Medellín porque fuera un escenario cómodo, porque tuviera que tener un espacio del cual no. Federico está lanzando en un sentido de responsabilidad política. La gente dice, no, lo que pasa es que él está proyectándose para ser presidente. Vea, hombre, si de verdad esa es la aspiración, espera 2 años. Sentado, tranquilo, recorriendo el país. Él podría renunciar para lanzarse para la... No lo va a hacer, no, ya lo dijo públicamente. Pero podría. No tiene ningún sentido, Lucas, porque tendría que hacerlo en un año y medio arrancando gobierno. Okay. Eso no tiene ningún sentido y lo dijo públicamente, no lo va a hacer. No, yo estoy de acuerdo en algo contigo y es, si se fuera a ser presidente, lo mejor es quedarse calladito, exacto, dejando que el otro se autodestruya. Exactamente, el mejor gerente de campaña que puede llegar a tener Federico se llama Gustavo Petro. Sí. Federico se está lanzando a la alcaldía de Medellín, es por un sentido de responsabilidad pública con la casa. La casa es esta. Sí, el partido es un partido de vocación nacional, sin ninguna duda. La presidencia de la República es un sueño futuro, sin ninguna duda. Pues que la casa se llama Medellín y Medellín está patas arriba. Y está patas arriba en todos los escenarios posibles. Mira lo que está pasando contigo en este momento, con un Emílico. Absurdo. Exactamente. La casa está patas arriba. Se requiere que un líder, y un líder no de cualquiera características. ¿Por qué es importante para una ciudad como Medellín que sea Federico el que se lance? Porque en la próxima administración las decisiones que tienen que tomarse son tan complejas, tan costosas políticamente, que un líder que para llegar tenga que negociar con todo el mundo no tiene la capacidad de hacerlo. Federico es la única persona en Medellín hoy que puede llegar sin negociar, solamente por el apoyo popular de la gente de Medellín, la opinión, para poder llegar a tomar las decisiones, no pensando en el mapa político, no pensando en sus aliados políticos, sino pensando en la ciudad. Esa es la apuesta justamente. Y claro que los pantalones están, pues porque al final se trata de entender, insisto, que ya gobernamos, que entendemos la crisis que está atravesando la ciudad
y que esa crisis se resuelve es también gobernar. Hoy tienen una ventaja que es muy importante, que no se dio en las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales había que ir a buscar aliados. Ah, sí. Y al final no los consiguieron y tampoco llegaron a la presidencia. Sí. Que si hubieran llegado, pues de alguna manera le vendieron el alma al diablo porque había que agrupar Exacto. a todo el mundo. Eso no tenía ningún sentido y así no funcionó. Creemos tiene que crearse como su propio Hoy partido. en Medellín tienen la ventaja de que llegan, pues, no sé qué alianzas existen, pero tienen el voto popular. O sea, Claro, de es la verdad opinión. no necesitan a nadie, huevón. O sea, pues pienso yo. A la gente. A la gente. A la gente. Ahorita, digamos, el partido, las personas que quieran, porque hay un montón que dicen, yo apoyo a Federico, yo apoyo a Creemos. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, pero que no esperen que ese apoyo se replique en alguna suerte de pago burocrático. Porque Hoy no hay necesidad de venderle el alma al diablo. O sea, primero, hoy, nosotros no lo hicimos, nosotros nunca lo hemos hecho como equipo. Es que Federico cuando ganó hace 8 años, Lucas, Federico iba de tercero en las encuestas. Faltando 8 días para el día de elecciones, que salía la encuesta última que publica el colombiano Inbamer, Federico aparecía de tercero. Aparecía de segundo en empate técnico, aparecía de tercero. sí. ¿Qué pasó en ese momento cuando eso era el escenario político? Que todos los políticos estaban ¿dónde? Con el primero. Con el primero. ¿Y qué pasó? Ganó Federico 246.000 votos, 8.000 más que el que iba de primero. ¿Qué permitió eso? Libertad absoluta. Buenísimo. Libertad absoluta para poder poner a la gente en la que él confiaba técnicamente o en los espacios importantes. Yo fui subsecretario de gobierno. La subsecretaría de gobierno es de las subsecretarías más grandes que existe en el municipio, 1.800 empleados. Y luego, 26 años de edad, nombrado secretario de Seguridad de Medellín. Una secretaría inmensa, de los presupuestos más amplios que tiene el municipio, justamente por su necesidad casi que de mantenimiento de la fuerza pública en la ciudad. Un alcalde que tenga compromisos políticos no puede nombrar a un joven que es de su equipo en el que confía secretario de Seguridad. Nosotros sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque no había esa carga política negativa, ni esas alianzas negativas ni burocráticas que caracterizan tanto a la política. Ahorita, 8 años después, hay una ventaja muy bonita. Uno, las condiciones en las que puede llegar Federico a la alcaldía son las mismas en términos de libertad. Y dos, su equipo ya tiene más experiencia y más madurez. Ya tiene experiencia. Te hago una pregunta. Háblame un poco sobre qué están pensando sobre el tema de vivienda en Medellín. Ay, hombre, muy buena pregunta. Y te pongo en contexto. Muy buena pregunta. Medellín, cuando uno miraba al panorama de Antioquia, Medellín hace, pues, puede que me equivoquen los datos, pero hace 20 años representaba más o menos el 70% de la producción de vivienda nueva en el Valle de Aburrá. Hoy no llega al 30%. Lo sé. Perdona, en Antioquia. Hoy no llega al 30%. Estamos creando un monstruo de ciudad que hemos denominado de manera muy bonita la ciudad de los 3 pisos, que hoy funcionan 2 pisos, pero es un monstruo. ¿Has visto un animal mitológico que es un perro de 3 cabezas? Sí, claro, por supuesto. Eso es esto. Tenemos Sabaneta, el norte, y el oriente antioqueño sin movilidad. Así es. La Constitución, pues no sé si lo tiene consagrado o no, pero toda persona debería tener derecho a la vivienda digna. Sí, sí, sí. Medellín no la está produciendo. Entonces, ¿qué están pensando en relación al tema de vivienda para el Valle de Aburrá o para Medellín particularmente? Hay 2 momentos muy interesantes en la pregunta por la vivienda. El primer momento tiene que ver con desatrancar lo que actualmente ya está viable normativamente en Medellín. Medellín tiene 14 macroproyectos y planes parciales que están con norma desde el año 2019. Con norma. Es decir, tienen decretos reglamentarios de norma constructiva, de planes parciales y de macroproyectos desde el año 2019. ¿Por qué no han crecido en estos 4 años como macroproyectos y planes parciales? Porque no hay confianza para hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un lote con norma, usted va a la curaduría, listo, perfecto. Pero cuando usted tiene unos lotes que hacen parte de un macroproyecto y un plan parcial, usted antes de pasar a curaduría para la licencia tiene que pasar ¿por dónde? Por la alcaldía. Tiene que pasar por planeación municipal, tiene que pasar por grandes mesas de trabajo, tiene que pasar por casi que un diseño constructivo, un diseño de planeación urbana de la mano del municipio. Y ningún desarrollador con capacidad de macroproyecto ni plan parcial, ni tampoco un grupo de desarrolladores se ha sentido en la confianza. Y no sé si vos tenés una lectura diferente para desarrollar esto en Medellín hoy, sumado a las condiciones políticas nacionales, la subida de los materiales, el crecimiento tan absurdo que ha tenido, por supuesto, la tasa de interés, ha generado yo no soy un tapón. Yo no podría decir que yo soy técnico en el tema de la norma. Hay urbanistas para eso. Perfecto. Yo me voy por el lado práctico de las cosas y la realidad es que pasamos de producir el 70% al 30% de la vivienda.
como empresario sí me doy cuenta de que hay todas las dificultades normativas para hacer la vivienda acá. Muy bien. A nivel económico es mucho más rentable irla a hacer en Bello, irla a hacer en Sabaneta, y entonces el análisis que hago o la ingeniería en reversa que llego es, han puesto tantas condiciones en el municipio de Medellín que lo único que están haciendo es espantar la inversión privada. Entonces, mira, yo termino con eso. Para el tema de vivienda. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, mira, ese primer escenario es un escenario en el que, de manera confiada, evidentemente con la institucionalidad que sí entregue las garantías, puedes atrancar la construcción de más de 64.000 viviendas no BIS, no VIP, sí, de más de 6.000 BIS y de más de 9.000 VIP, que ya están con norma. Es decir, ya tienen suelo, ya tienen normas, ya existen en Medellín como posibilidad. Ese es el primer escenario y es un asunto que sí o sí tiene que hacer parte integral de las prioridades del programa de gobierno hoy, que lo son, y del plan de desarrollo mañana, si la ciudad no lo permite. Mi recomendación ahí. Adelante. Tengan en cuenta el sector privado. Obvio, es que aquí viene lo segundo, Lucas, porque, que es muy importante. Porque es que ha sido un debate muy académico. Es que aquí viene lo segundo. Espero verá que eso te va a gustar mucho porque es de las preocupaciones mías permanentes. Lo segundo, el próximo año la ciudad tiene la posibilidad de arrancar una revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Es decir, lo que yo acabo de contar es con el POT actual y ya hay normatividad para trabajar dentro de los límites que ya planteado ese POT. No quiero que quede el mensaje que el POT es malo. El POT de Medellín, que es del 2014, tiene cosas muy positivas. Es un POT hermoso, es un POT divino, construido. No sé si todo es hermoso. No, es hermoso para mostrar un escenario de carácter académico y unos tableros pero para hay cosas que son enseñar positivas. planeación urbana y arquitectura el desarrollo sí debería urbana. ser en el centro de la ciudad, en la está parte muy bien, plana. Está muy bien. Limitar los parqueaderos es positivo. O sea, Está hay bien. un montón de cosas, pero hay otras que quedan en duda, como de pagar las obligaciones urbanísticas, que no estoy diciendo que no paguen, sino como de calcula. No, ¿usted cómo logra cierre financiero en una ciudad como Medellín sobre el borde del río y ya? De acuerdo, o cómo maneja el tema de densidades, es que los compradores son distintos. Exacto. Y las necesidades son distintas. Exacto. Entonces, en esa revisión de mediano plazo y en la revisión ya de carácter estructural que arranca a final de gobierno y que la tiene que aprobar el que viene, Medellín tiene que pensarse el plan de ordenamiento no simplemente como un aglutinado ahí de normas constructivas y normas urbanísticas, sino como una hoja de ruta que permita el desarrollo económico de Medellín, que así no ha sido pensado. El POT históricamente se ha construido solamente con urbanistas desde una visión evidentemente de arquitectura, de planeación urbana, y eso está bien. Yo no critico eso hasta el momento. Tienen que estar en el debate, claramente. Por supuesto, pero es que Medellín cambió. La vocación económica de Medellín cambió, la realidad de Medellín cambió en términos habitacionales, en términos poblacionales. Esta ciudad creció enormemente. Una ciudad que en el 2014 se pensó que iba a crecer, como nos decía de pronto el DANE, ¿cierto? A un ritmo de 2-3 puntos anuales. Hoy, el 8% de la población de Medellín es población migrante que llegó de Venezuela. Eso no estaba calculado de ninguna manera en el POT del 2014, pero están aquí, ¿cierto? Son población de Medellín que llegaron a una ciudad que no estaba planeada ni que tenía las herramientas normativas flexibles para poder ver cómo acondicionarse esa planeación. El próximo POT de la ciudad de Medellín tiene que ser sí o sí un POT que tenga como ruta primero la simplificación de la norma. Porque es que, yo te entiendo, no, es que es de verdad, porque es que la complejidad de la norma hoy no permite el desarrollo, no porque sea imposible su desarrollo, sino porque a veces, digamos, el entramado normativo no lo entiende ni quien lo construyó. De acuerdo. Eso parece una ridiculez, pero eso pasó. Hay modelos de macroproyectos en el POT de Medellín que en planeación municipal todavía no saben muy bien cómo desarrollar. No hay mil incógnitas. Exactamente. Entonces, primero, la simplificación normativa de cara al desarrollo constructivo, pero segundo, el entendimiento de que ese desarrollo constructivo tiene que darse, yo no sé si por segmentos o por distritos o por lo menos de cara a la vocación económica de las diferentes zonas de la ciudad. Medellín no puede seguir dependiendo del concepto uso de suelo como la única herramienta que nos permite identificar para qué sirve cada espacio de Medellín. Ve, ahí hay varias cosas. Yo creo que filosóficamente la ciudad debe ser pensada como una ciudad hiperdensa. Hay escasez de tierra. Desarrollada alrededor del transporte público. Absolutamente. Marica, no hay presupuesto. El transporte público y la densidad. No hay presupuesto para hacer más vías ni nada. No. Hay que premiar el espacio público, que tenemos un déficit gigantesco en la ciudad de Medellín. Ese desarrollo debe permitir la iluminación de la ciudad. Entonces, el centro es un buen ejemplo. El centro no lo ha abandonado nadie. No. El centro va a 1,5 millones de personas al día. Sí, el centro lo que pasa es que no tiene vida después de las 7 de la noche. Exactamente, se volvió destino laboral o la gente va por comercio y a las 7 de la noche lo abandonan. Entonces quedan 80.000 habitantes. Ajá. Y de los cuales 20.000 son personas de la calle. 8.000.
Bueno, en estos días me dieron un dato, alguien me dio un dato de 20.000 no. No son tantos. Son 8.000. Igual 8.000 son muchos. Son muchos. Entonces, yo creo que en cuanto al POT, eso se debería mirar ahí y entiendo que esa discusión del POT debe ser rápido porque somos ahora Distrito de Innovación, Sí. Ciencia y Tecnología, que cambia las condiciones de la ciudad. Hay unas condiciones, Lucas, que tienen que ser evaluadas muy rápidamente en el inicio de la próxima administración y del próximo consejo. Y es que los tiempos normativos de vigencia estructural del POT van hasta el año 2027. Pero la norma trae una serie de elementos. Primero, la revisión de mediano plazo que se hacía el 2023, va a tocar hacer el 2024 porque esta gente no la hizo, yo no entiendo por qué no la hicieron. Y lo segundo es que la norma, cuando hay una serie de condiciones de excepcionalidad por el agotamiento de la norma constructiva, por el agotamiento del desarrollo, la norma permite la creación de un POT estructural extraordinario. Yo no me atrevo a decir que están dadas todas las condiciones, pero pareciera que hay una sensación urbana y de planeación y social en Medellín que grita con mucha fuerza que necesitamos cambiar el modelo. Hay un colapso. Y hoy se está popularizando en Medellín el discurso de el turismo es el culpable de la falta de vivienda y de la subida de los arriendos. Qué ridículo. Aquí un desequilibrio oferta y demanda en materia habitacional. El problema de Medellín es falta de oferta hotelera y falta de oferta de vivienda. Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar algo. Ahora hablabas de los migrantes. ¿Cuál es la visión sobre los migrantes? Una visión positiva, entonces la verdad. Medellín es una ciudad que históricamente se ha construido con migrantes, históricamente. Una ciudad que ha recibido muchas nacionalidades. Ahorita estamos en una condición de tener un país vecino con una dictadura que ha arrojado ya, entiendo que son 5 millones de venezolanos al mundo, ¿cierto? Que los ha expulsado uno por uno por falta de condiciones económicas, de libertades y demás. En Medellín el 8% de nuestra población llegó de Venezuela, pero ya tenemos el 8%. Pero tenemos que entender que esa población no es venezolana, esa población es paisa, esa población es de Medellín. ¿Cuál es la lectura que tenemos que tener entonces? Una lectura de simplemente entender que la población de Medellín cambió, ¿cierto? En términos de tamaño, Andrés, en términos de condiciones económicas, sociales, políticas. Yo estoy completamente alineado. Yo creo que el desarrollo de las ciudades en gran medida se da por el intercambio. De acuerdo. Ese intercambio no solo es de transacciones, de contenedores, o el sincretismo de bytes, cultural, sino también cultural. Y yo creo que Medellín está en la capacidad de ser una metrópolis global. Ojalá esos 5 millones de venezolanos hubieran llegado a Medellín. ¿Qué vamos a hacerles por facilitar la vida? Es difícil migrar a Medellín. Muy. Y tenemos problemas. María es española, legalizarla fue una cosa... No, las condiciones migratorias colombianas son una cosa impresionante. Absurda, pero hay otro contexto, y es que cuando uno mira qué está pasando con Medellín en cuanto a la edad de la población... Está envejeciendo. No estamos envejeciendo y no estamos envejeciendo rápido. Muy. O sea, hoy de los... yo no decía vos de pronto, hombre, te sentís de esa manera. No, pero realmente cuando uno mira Antioquia, la única región donde se ve crecimiento poblacional sano es el Urabá antioqueño. Así es. Medellín particularmente... Además para allá va. Va para allá. Va para allá. Entonces, el futuro de esta región está entredicho por esa amenaza, crecimiento poblacional. ¿Qué vamos a hacer por traer más venezolanos? Que Maduro la siga cagando. Buenísimo, nosotros los traemos acá. ¿Cómo hacemos para que esos tipos no se vayan por Panamá para el norte, sino que los acojamos acá? Y casi quería uno llegar, huevón, llego inmigrante, al otro día tiene cédula gratis, sin trámite, sin fila. Hay una condición, y es que, pues evidentemente nuestra mayor población migrante es población venezolana, y ahorita, a pesar de lo que acabamos de señalar de que, digamos, el estatuto migratorio colombiano es de los más radicales que existe en el mundo, la condición del venezolano tiene una particularidad para el estatuto migratorio, tiene permisos especiales, ¿cierto? Entonces, el venezolano que llega a Colombia llega casi que como colombiano en términos efectivos. Tienen permiso temporal laboral que se traduce casi que inmediatamente en permiso laboral temporal y en unos tiempos empiezan a, digamos, establecer su estatus de residente muy rápidamente. Ya tenemos muchos venezolanos del 8% que van a poder votar en las elecciones locales y regionales. ¿Por qué? Porque su estatus de residente se los permite a nivel de votación local y regional. Todavía no la nacional, que es la que les permitirá votar por presidente y por Congreso. Pero digamos que eso empieza a generar... ¿Las regiones tienen algún control sobre eso o ahí gana...? No, eso es una orden de carácter nacional. Migración, o sea, Colombia nosotros no podemos crear leyes específicas en la región para ser atractivos para los extranjeros, no solo venezolanos. Es que tan bueno que todos esos gringos que llegan acá en manada a pasear,
pues se fueran instalando acá, y qué tan bueno que luego sigue Panamá, México, pues, República Dominicana. Vénganse para acá, bienvenidos, vengan a montar sus empresas acá y demás. Normativamente, digamos, la posibilidad de generar visas de trabajo o de disminuir los requisitos de residencia, eso le corresponde pues a la Cancillería colombiana. Pero en desarrollo económico, en escenarios de ciudad, en creación de espacios urbanos, en creación de ecosistemas, eso sí le corresponde a la ciudad. Y Medellín lo ha hecho, ¿Cómo logramos que una ciudad como Medellín sea una ciudad que tenga más posibilidad de recibir bien al que viene de afuera? Pues concentrémonos en que al que está aquí le empiece a ir mejor, ¿cierto? Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Pues porque sí tenemos una población migrante muy amplia, pero lo acabaste de señalar, es una población migrante que llegó evidentemente en ciertas condiciones y que lo que ha hecho es llegar a una Medellín en donde, ante la ausencia de capacidad de recibirlos para que mejoraran sus condiciones en sus llegadas, lo recibió con pobreza, lo recibió en desequilibrio, de alguna manera, ¿cierto? Uno cómo logra que una población de estas tenga entonces, igual que toda la gente de Medellín que vive en las condiciones donde viven ellos, por ejemplo, tenga mejores condiciones de vida. Arranquemos por educación, arranquemos por acceso a los servicios públicos, arranquemos por acceso a los servicios de salud. Esas tres cosas todavía no están garantizadas en Medellín. Medellín hoy tiene, Lucas, 126.000 personas desconectadas de agua potable. Medellín. Pero este dato es todavía más dramático. Nosotros arrancamos en el año 2016, cuando Federico fue alcalde, un proyecto que se llamó Unidos por el Agua, que era para conectar a las familias que en ese momento, hace ya 8 años, no estaban conectadas al agua potable. ¿Adivina cuántas había hace 8 años? 70.000. 70.000. Y conectamos 40.000, quedaron 30.000, ¿cierto? Pues resulta que entre el año 2020 y el año 2023, esas 30.000 se convirtieron en 126.000. Eso se explica en fenómenos migratorios, la pandemia, que generó unas condiciones de pobreza evidentemente hacia abajo bastante radicales, y también un asunto que no puede ignorarse, violencia en Antioquia, que está generando otra vez nuevos desplazamientos hacia Medellín, hacia el área metropolitana. El Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el norte de Antioquia están generando desplazamientos de entre 800 y 1.000 personas al mes. ¿Para dónde está esa gente? Digamos que en Medellín sí ha habido una reducción de homicidios, y lo que explica esa reducción tiene que ver es con que se redujeron los homicidios vinculados al crimen organizado. Solamente esos. Cuando uno mira, por ejemplo, los homicidios relacionados con el hurto, Medellín pasó de tener en el 2019 22 casos a cerrar el año pasado con 55 casos de homicidios relacionados con temas de hurto, y todavía como 150 casos que la Secretaría de Seguridad dice no han logrado categorizar, ¿cierto? Es decir, no saben qué fue lo que pasó y no son capaces de categorizarlos. Entonces, si bien sí hay una reducción general en el número general de homicidios, lo que más explica esto tiene que ver es con el tema del crimen organizado. Y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado en estos 4 años como para que los criminales hayan dejado las confrontaciones? Y lo único que encuentra es silencio. O sea, pareciera que la gran estrategia para poder lograr esto en Medellín ha sido guardar silencio, no decir nada de ellos, dejar que hagan lo suyo. Y la consecuencia de eso, ¿cuál ha sido? Que los demás delitos van mal. Entonces, Medellín, ¿cómo está en materia de hurtos? Jodida. Va disparado. El año 2022 fue el año histórico, en los últimos 10 años, con el mayor número de denuncias por atraco en la historia. Mayor número de denuncias por atraco. El mismo año en el que se redujo el número de personas que habían dicho que fueron víctimas y denunciaron. Es decir, la gente está denunciando menos porque no está confiando, y aún así fue el año con mayor número de denuncias. ¿Qué quiere decir eso? Que los indicadores tienen que estar realmente en la realidad disparados. Se repite lo mismo en extorsión y se repiten en las diferentes modalidades de hurto cuando uno revisa hurto de carros, hurto de motos. Eso lo que genera en una ciudad como Medellín, por supuesto, es inestabilidad absoluta en la defensa por el patrimonio. Si una persona en esta ciudad no tiene la garantía de que trabajando por sus cosas va a tener la libertad de manejarlas, la libertad de disfrutarlas, ¿qué libertad existe finalmente a nivel económico entonces? La seguridad no es un asunto que tenga que leerse de manera ideológica, nunca. Tiene que ver con una herramienta concreta de disfrute de derechos. Yo estoy haciendo algo con mi vida en virtud de mi trabajo, nadie tiene por qué afectar eso y rompiendo en la ley. Y eso hoy no está pasando. Eso hoy no está pasando. Tanto en materia criminal, porque lastimosamente en la ausencia del control, la ausencia de la persecución, lo único que genera eso es mayor libertad para ellos, y cuando un criminal tiene más libertad, pues lo que hace es oprimir más, generar más extorsión, generar más control sobre la población civil. Eso está pasando otra vez en Medellín. Y también, por supuesto, del otro lado, pues inseguridad ciudadana, que eso es muy grave, pues que la gente no vive tranquila. Y una ciudad que no vive tranquila es una ciudad con un límite concreto en materia de desarrollo económico. Siente uno que estamos copiando como los malos ejercicios de otros países, y no siente uno que solo la región, es el país completo. Entonces, sí, total.
Entonces, pues estamos en la ola de destruir las instituciones, de acabar con las empresas, de premiar la ilegalidad. ¿Ustedes desde lo político creen que esa ola va a continuar o se viene un cambio radical? Pues es que uno mira, digo, también empieza a haber un cansancio, es que el deterioro es absoluto y es evidente. Entonces ve uno la situación de Argentina y hay una luz de esperanza. Sí, claro. Allá sí aparece un líder del extremo completamente contrario. ¿Va a pasar algo así parecido en Colombia? Yo creo que aquí en Colombia hemos sido muy institucionalistas históricamente, ¿cierto? Colombia, porque ha tenido unas crisis muy concretas de cara al fenómeno violento que le han impedido salir rápidamente en materia de desarrollo económico, pero a pesar de eso, hemos sido un Estado muy institucionalista. Ahorita estamos experimentando un gobierno crítico en materia institucional, muy crítico, un irrespeto profundo por las instituciones, un irrespeto profundo por los temas concretos en materia de seguridad y de respeto por la norma. Un gobierno que para llegar negoció con estructuras criminales, como quedó muy claro ya en la confesión que hizo el hermano de Petro diciendo que sí, se sentó con todos los bandidos del país en las cárceles de Colombia, lo que denunciamos en su momento como Pacto de la Picota. Hoy, un gobierno nacional que está sentado allí en la cárcel de Itagüí con los principales perpetradores de extorsiones, desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios de la historia de Medellín particularmente, además, que Medellín tiene esa condición de tener las peores estructuras criminales que al mismo tiempo lideran las grandes del país. Entonces, evidentemente la realidad nacional hoy es grave y en una condición local y regional también es grave porque nuestro país sigue siendo muy centralista, país muy centralista y muy presidencialista. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza está en entender que hay que agradecerle mucho a los constituyentes del 91. Los constituyentes del 91 tomaron una decisión que fue políticamente muy costosa en ese momento, Lucas. Ellos dijeron, no podemos permitir que las elecciones regionales y locales sean el mismo día de las elecciones presidenciales y de Congreso. Y eso les costó críticas. Pero nos salvó. Muchísimas. Pero ¿sabes por qué les costó críticas? Por cosas que incluso yo y mi círculo en algún momento dijimos y afirmamos. ¿Cómo le ocurre hacer eso tan costoso? ¿Por qué no pensamos en el ahorro que implicaba hacer solamente una jornada electoral? No existiría división de poderes. Exactamente. Lo que permitió la decisión constitucional de Álvaro Gómez Hurtado, todo hay que decirlo, de que las elecciones locales y regionales y las presidenciales fueran en momentos diferentes, es que el país no solamente tuviera un sistema de pesos y contrapesos a nivel institucional y judicial, sino que tuviera un sistema de pesos y contrapesos político. El 29 de noviembre este país cambia. Ojalá cambia el escenario de freno a la realidad nacional. ¿Y se está viendo lo mismo que está pasando en Antioquia y en el resto de regiones? Sí, totalmente. Yo estoy sintiendo lo mismo en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, que es bien complejo, es el más difícil de todos por las condiciones, evidentemente, de intromisión en algunas estructuras que están metidas. Evidentemente, pues el Caribe colombiano pareciera que va a tener el mantenimiento en el Atlántico, pareciera que va a haber un cambio en Bolívar, tanto a nivel de gobernación como a nivel de alcaldía, un cambio para bien, un cambio institucional, no sé, es una circunstancia actual que tenemos de ciertas personas con actos circenses gobernando pues la alcaldía de Cartagena y demás. Pareciera que en Bucaramanga y Santander va a haber una línea muy clara y no una línea gobernista, porque Rodolfo Hernández se pegó la desinflada de la vida después de su trabajo en la campaña presidencial. Y si digamos esas ciudades, digamos capitales, Bogotá evidentemente y Cundinamarca van a tener una condición, en Cundinamarca va a ganar Rey, me parece que es inevitable que gane Rey, que es un tipo institucionalista finalmente, no ha alineado esta lectura destructiva del Estado, y en Bogotá o gana Galán o gana Oviedo, Bogotá no va a ganar Bolívar, si los bogotanos siguen por la ruta que pareciera que están tomando, ¿cierto? Y si de verdad ¿Cuál va liderando ahí? Ahí va ganando Galán en este momento todavía. Okay. Hay unas posibilidades, incluso nosotros tenemos un apoyo muy importante a una persona que ha significado mucho para la institución de Colombia, que se llama Jorge Luis Vargas Valencia, que era el general Vargas, director de la Policía Nacional, que nos apoyó muchísimo, que es el candidato de Cambio Radical hoy y que recibió el coaval de Creemos. La gente nos dice, ay, pero ¿por qué le entregan el coaval a alguien que no va ni siquiera de segundo en la encuesta ni de tercero? Pues porque nosotros tenemos una vocación de representación y defensa institucional más que cualquier otra cosa. Y si a Vargas le empieza a ir bien y si podemos apoyarlo para que vaya bien, es generar también una tercera línea para Bogotá que no sea Bolívar.
¿cierto? Ok. Que no sea Bolívar. Entonces, pareciera que el país hoy tiene una serie de condiciones que van a permitir que el 21 de octubre haya un equilibrio. Y esto es muy importante para la gente. El Congreso de la República es el contrapeso jurídico directo del presidente. O sea, el presidente para poder gobernar sí o sí necesita del Congreso. Sin el Congreso no puede hacer nada. Es una realidad concreta. Y el Congreso de la República, históricamente, justamente por el equilibrio, el primer año es muy presidencialista. ¿Y presidencialista por qué? Pues porque a nivel local y regional están acabando gobierno, están cerrando planes de desarrollo, no tienen la capacidad de hablar con la comunidad, priorizar proyectos, entonces les toca aguantar y meterse en plan de desarrollo nacional, ¿cierto? Si las condiciones políticas cambian en el año y medio de gobierno, si ahorita en octubre, el Congreso vuelve a las regiones. Ok. Y si las regiones son unas regiones que le están dando contrapeso al presidente, el Congreso le hace contrapeso al presidente. Esa es una esperanza. Yo aquí hablo del deseo, Sí, por sí, supuesto. sí, claro. Hablo pero del deseo. Suena lógico, suena lógico. Ve una pregunta, Medellín tiene grandes proyectos y hay grandes ideas. Te voy a preguntar por varias, ¿qué probabilidad de Adelante, éxito tiene? adelante. Entonces, grandes proyectos de Medellín. No sé si tiene que ver con la alcaldía, pero primero, Aeropuerto José María Córdoba, ampliación del aeropuerto y hay 2 puntos, terminal y segunda pista. Muy bien. ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que ver? Puede tener porque finalmente hay un entendimiento muy concreto de la responsabilidad regional, uno, y segundo, de que ese aeropuerto le presta servicio a Medellín, Sí. ¿cierto? La gente que llega al aeropuerto llega a Medellín, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay unas condiciones cuya definición y toma de decisiones dependen del Ministerio de Transporte y dependen de la Aeronáutica Civil, pero en un eventual caso de necesidad de inversión y demás, Medellín podría tomar la decisión de participar o no participar, o Hoy de es hacer prioridad parte del para la proceso. ciudad. Hoy es una prioridad absoluta que Medellín tenga un aeropuerto internacional de condiciones reales para lo que la ciudad en el futuro requiere. Hoy, Vos sabés que si crecemos a niveles del 30% anual en 5 años son 5 millones de viajeros. exactamente, lo tengo muy claro. O sea, es una locura. Lo tengo muy claro, lo digo en todas partes lo digo. Yo que digo, hoy las condiciones, si bien Medellín puede, por el crecimiento normal que está teniendo en términos progresivos, llegar a 5 millones en la próxima década, la realidad hoy es que Medellín no tiene cómo llegar a 5 millones en la No tiene próxima cómo, década. no caben, no hay por Porque dónde recibirlos. No caben, no tienen cómo recibirlos, no hay suficientes habitaciones y no hay suficientes vuelos. No los hay. Medellín tiene que entender que la vocación económica implica, esa vocación económica ampliada de entretenimiento y turismo, implica crear institucionalidad e implica crear institucionalidad con infraestructura. El aeropuerto es uno, pero no solamente el aeropuerto, que El tiene túnel. que construirse el túnel, el segundo túnel de Oriente, que no solamente la culminación, digamos, del hueco que ya está listo, no, el túnel completo, La infraestructura, total. con infraestructura también de transporte público, no sé si masivo, pero que por lo menos tenga la oportunidad de conectar de manera permanente para el sector turista, para el sector que está visitando, incluso para nosotros, no tenemos que subir en carro todo el tiempo hasta Río Negro, hasta parquear por allá, para que efectivamente tengamos una conexión real entre los dos valles, o por lo menos entre el aeropuerto y el Valle de la Borrá. Pensamiento sobre los Olaya Herrera. Pero esto tiene mucho más sentido cuando uno entiende que esa vocación de ciudad que estamos pensando allá arriba de cara al turismo, de cara al entretenimiento, tiene cierre financiero Sí. cuando uno tiene un gran parque en el aeropuerto Enrique Olaya O sea, Herrera. ¿estás de acuerdo con la sacada de los Olaya Herrera? Yo estoy absolutamente de acuerdo, así como Yo Medellín. también. Así como Medellín ha estado de acuerdo los últimos 30 ¿Qué hay que años. hacer? ¿Cuál es la traba para sacarlo? La ruta es una ruta larga. Primero hay que resolver... Está muy joven, weón. Sí, gracias a Dios, gracias, y queremos que eso sea un asunto en el que la ciudad se proyecte. La ruta es muy larga. Lo primero que hay que entender es que el aeropuerto cumple una función muy importante en materia económica y de transporte para Antioquia y para Colombia. Pero también pierde relevancia cuando hablamos de Antioquia plana. Sí, O sea, cuando hablamos de las Cuando de las 4G y las 5G se inauguren, evidentemente baja la carga De acuerdo. de los vuelos cortos que en este momento operan desde Olaya Herrera, pero aún así sigue siendo un aeropuerto importante. Pasemos rápidamente a esto. Si somos capaces de tener el aeropuerto de arriba funcionando, y si somos capaces de pasar de esta condición de aeropuerto a una condición a lo mejor de aeródromo privado o de aeropuerto público, también con condición pública, pero para menos vuelos, como evidentemente puede llegar a pasar con Antioquia plana, podemos pensar en Santa Fe de Antioquia, podemos pensar en San Pedro de los Milagros como un escenario de traslado al aeropuerto. ¿Eso qué implica? Implica lote, implica presupuesto, implica aeronáutica, es un O proyecto... sea, eso de no es un valiente. proyecto de menos de 10 años. No lo es. Y Primero, probablemente menos de 20 años tampoco. puede que sí, puede que sí. Primero, Qué desespero, weón. no, está bien, está bien. Lo que pasa es que es un proyecto que lastimosamente hoy tiene muy pocas condiciones de realidad
porque depende mucho de que el presidente de la República tenga la lectura clara frente a este tema, porque es un asunto que sí o sí necesita tener montado al presidente de la República en esto, y lastimosamente tenemos un presidente que no Y piensa se le de hace esa el manera. lobby. Sí, claro, hay que hacérsele. Pero pues ese es un proyecto que te cambia Cambia. toda la ficha predial del municipio, porque Absoluta. te mete altura, te mete redesarrollo. Absoluta. O sea, yo tendría una gerencia solo para sacar el aeropuerto. Absoluta. Con ese gobierno es difícil y ahí viene ya la condición directa del lote del aeropuerto. Entonces ahí viene la condición directa. Ya hablamos de las cosas que tienen que pasar alrededor de lo de arriba, del segundo túnel, del traslado a este aeropuerto. Ahora hablemos del aeropuerto. El lote es nacional. El lote no es de Medellín. El lote es del gobierno nacional. Hay dos opciones, se lo compramos, no lo compra nadie. Nadie, eso sí. No lo compra nadie, a pesar de que lo afectemos, como evidentemente siento que tiene que afectarse en el próximo POT como espacio público proyectado, aún así vale un cojonal de plata, ¿cierto? No, pero ahí sí hay una forma. Sí, uno Si puede... lo vuelves espacio público proyectado Sí, y nos alrededor ponen de a pagar obligaciones urbanísticas acuerdo. ahí, lo compramos. De acuerdo, yo te entiendo 100%, está bien, está bien. Puede buscarse el mecanismo, pero el mecanismo más eficiente, sin duda alguna, para el desarrollo de una ciudad como Medellín, ¿cuál es? Que es una donación del gobierno nacional. Total. El gobierno nacional no tiene ninguna obligación económica. El gobierno no lo puede donar. Claro, No lo debería donar. no tiene ninguna obligación económica en usufructuar ese valor del predio. No la tiene. No lo hace hoy. No lo hace hoy. Es que ese predio está concesionado casi que a Airplan hasta el 2035, si no estoy mal, a costo, porque necesita el aeropuerto, pero... Pero el municipio sí podría negociar esa concesión. Sí, claro. Pues podríamos... El plan es el mismo de arriba, no. Sí, el mismo. Más fácil aún. Es más fácil, sí, pero eso depende mucho del gobierno nacional. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Uno, la identificación completa del predio como espacio público proyectado para Medellín y que así empecemos a considerarlo en los planes de ordenamiento territorial hasta que se materialice. Es decir, que haya una vocación de ciudad de entender que Ese es ese el parque. lote es un parque. Yo le Y llamo lo incluso- necesitamos. yo le llamo Primavera Parque, ¿cierto? Ok. Sí, bauticémoslo una vez para que le empecemos a poner ojitos Bueno, a ese sí. muchachito, el Primavera Park, el Parque Primavera de Medellín. Ahí, empecemos a nombrar así. Ahora empecemos a que eso sea una realidad. Eliminemos los obstáculos argumentativos. No, es que necesitamos otro aeropuerto, listo. Empecemos a hacer el aeropuerto en el occidente. Vamos a proyectar, ¿cierto? Es que ese aeropuerto va a ser insuficiente porque no tiene la capacidad de recibir los vuelos que recibe este aeropuerto. Empecemos a eliminar vuelos mediante la culminación exitosa de Antioquia Plana. Entregamos Túnel del Toyo en año y medio, ¿cierto? Entregamos Puerto Antioquia en 2 años, entregamos Puerto Pieces en 2 años, empieza a desarrollarse urbanamente el Urabá antioqueño, cambia la densidad de Medellín, cambia la densidad de Antioquia, no solamente hacia el Valle de Aburrá, sino que se traslada hacia el Urabá. Empiezan a pasar una serie de elementos que empiezan a favorecer el argumento. Logremos lo que pasa arriba en Eso José no hay María como Córdoba. verlo rápido. Con un gobierno local claro, pero más importante que esto. Un gobierno nacional claro, sí. En este gobierno nacional yo no veo No que va haya a como pasar. verlo rápido. Ve una pregunta. Ojalá en el próximo sí entiendan la importancia que existe de un proyecto como estos para Medellín. Medellín hace esto Cambia y se Medellín. convierte en la ciudad más importante latinoamericana. De acuerdo. Una cosa que parece una cosa minúscula y no lo es. Metro ligero de 80. Claro, por ¿En qué supuesto, en nada. A mí me da mucha risa porque este man que administra hoy la ciudad, que se llama alcalde, dice que no ha tenido plata porque le ha tocado gastarse mucha plata en el metro ligero. La plata del metro ligero empieza a pagarse el próximo año. No ha gastado un peso en el metro ligero del 80. ¿Se compraron predios o no? Él dice que sí, pero no han sido capaces de entregar el informe completo que determine cuáles ni dónde. Eso está fondeado. Sí, claro. Hoy tiene cierre. Está O fondeado. sea, si se cambia la alcaldía, ¿y cómo construirlo? Si ya el metro O la hizo una plata la advertencia. gastaron. No, gracias a Dios no. Sobre todo porque dependemos mucho de la plata nacional. La plata nacional es una plata nacional que se respeta y que entra el otro año, gracias a Dios. No tiene ese limitante, está ya por norma, no pueden incumplir con esta obligación. Hay una condición que sí me parece muy importante tenerla presente en lo que viene. Y es que ya el Metro de Medellín, en un informe que nos entregó a los candidatos hace 3 meses, dijo, es importante que cuando lleguen revisemos el cierre financiero porque pareciera que nos están faltando 500.000 No, joda. de los 3.8 que costaba inicialmente, producto de una cosa... Que quiten 2 estaciones por arranque. Es Y que, después las hacen. no, No sé. producto de una cosa que me parece curioso que lo hayan manifestado tan rápidamente. ¿Por qué manifiestan que el crecimiento del valor es de 500 millones de pesos cuando no arranca la obra? Están arguyéndonos que tenemos una inflación de precios de materiales. No arrancó la obra. No, es que el precio no ha arrancado la obra. Arranquen la obra.
arranquemos la obra con los costos y hacemos evidentemente un trazo de costos efectivo en el proceso. Hoy no han arrancado el tema. A mí me da mucho miedo el tema de compra de predios, además Lucas, por un tema adicional, y es que históricamente los proyectos metro, el tema de compra de predios, el gestor predial ha sido el metro, que tiene una experiencia entre lo que tiene Medellín en materia de gestión predial, que es más bien deficiente, el metro lleva la delantera, ¿cierto? En el caso del metro ligero del 80, se lo quitaron al metro, lo está dando la alcaldía, que yo creo que no hay peor gestor predial que la alcaldía, no lo hay, hoy. Entonces eso también va a generar una serie de retrasos importantes. Pero cambio de alcaldía puede tener una dinámica importante. Tiene que tener una dinámica importante, el metro sí o sí tiene que construirse en los próximos 2 años. Parques del Río. Parques de Río, muy costoso, Luca, la verdad. Yo sé que no les gusta. Muy costoso. Pero necesitamos una ciudad bonita. No, yo sé. Y con espacio público. Es un proyecto bonito, es un proyecto bello de ciudad, pero es un proyecto, el que tenemos en este momento, significó enterrar 400.000 millones de pesos al lado del río, cuando tenemos una ciudad en donde tenemos a 126.000 familias sin agua potable. Lo que pasa es que esos parques, pues no soy experto, pero debería haber planes de valorización y aumento de densidad alrededor del espacio público. De acuerdo. O sea, debería haber mecanismos de financiación de la ciudad bonita. De acuerdo. Antes de eso, hagamos el metro de cercanías, hombre. Tren de cercanías, esa era la necesario. El metro de Medellín hoy, Lucas, solamente lo defiende la gente que no usa el metro de Medellín. A mí me cuentan historias. Absoluto. A mí me cuentan historias, a mí no me gusta creer lo que me cuentan hasta que no lo vivo. Entonces me dijeron, es que yo trabajo en industriales y vivo en Popular y para poder llegar a mi trabajo a las 7 de la mañana me toca ir fila a las 4 de la mañana. Mentiroso, le dije. Venga, entonces me fui para Popular. Está colapsado absolutamente. Hice filas de las 4 de la mañana, 4:15, para que pudiera entrar al metro. Llegué a las 6:50 de la mañana, después de filas a las 4 de la mañana arriba en Santo Domingo, aquí en Industriales. 1 hora y media de Medellín a Medellín. Me dijeron de San Antonio de Prados. De San Antonio es peor. El problema es la fila. La fila, 1. O sea, no cabe la gente en el metro. La fila montándose el metro arriba, por supuesto en el Santo Domingo. La fila abajo en madera para poderse montar otra vez. Y claramente ante una condición de habitabilidad, de que la gente no cabe, el desplazamiento y la parada de estación en estación, el cargue y descargue. El metro está colapsado hoy. Es una realidad. Y no está colapsado solamente en horas pico, como pasaba antes. El metro está colapsado en general. La solución ya no es número de trenes. Ya no lo es. Son más líneas paralelas. Sí, porque ya el metro de Medellín, según me explicaba hace muy poco el sindicato, el metro de Medellín, un buen sindicato, el metro de Medellín llegó al límite de trenes. Los trenes ya están uno detrás de otro. Usted mete otro y crece en un porcentaje muy alto el riesgo de accidentalidad en el metro de Medellín. Eso no puede pasar. Necesitas más líneas. Necesitas más líneas, sí o sí. La primera, importantísima de resolver, el tren de cercanías. Bueno. El tren de cercanías porque es el que libera la línea A. Sí. El que libera nuestra espina de pescado. ¿Para qué? Para que entre Caldas y Barbosa tengamos un tren que libere lo que pasa en el metro de Medellín. La 80 es otro. La 80 es otro. Y el plan maestro del metro que lo aceleremos. Estamos un poquito atrás en el plan maestro. Parque Lleras. Parque Lleras. Vea, esto lo hemos hablado en otras ocasiones también vos y yo. Yo creo que lo que tiene que pasar con este sector, pues con el Parque Lleras en general, va mucho más allá del Parque Lleras. Es entender que este sector en particular de Medellín es un distrito no desarrollado, simplemente por condición de uso turístico. Es un distrito de uso turístico. Sí. Desde abajo, desde Astorga y Manila hasta arriba, hasta Provenza. Pero el desarrollo es un desarrollo hipersegmentado. Una cosa de Astorga, otra cosa Manila, otra cosa Parque Poblado, otra cosa, cada cosa separada, sin ningún tipo de vinculación, sin nada que permita un desarrollo urbano específico, sin nada que permita un embellecimiento específico. Ahí sí lastimosamente necesitamos es POT, ¿cierto? Necesitamos repensar la norma, repensar incluso, no sé si un macroproyecto, un plan parcial o algo que simplifique cualquiera de esos dos conceptos en ese camino. Yo creo que ese es un espacio de Medellín que tenemos que recuperar como destino turístico visible para el mundo. Ahí hay todos los problemas. Todos. Yo no tengo la solución a ninguno. No, de verdad, he pensado muchísimo. Entonces empiezan a aparecer los siguientes problemas. Prostitución. Yo creo en la regulación, no en el abolicionismo. Esa vaina es legal. Claro, es legal. Creo que tiene que regularse en un espacio diferente, que no tenga la connotación primero residencial, ni tampoco restaurante, es un espacio diferente de ciudad. Pero en general la prostitución tiene un tema y es, uno podría hablar de zonas
¿cómo es que se llama esto? Distritos rojos, zonas de tolerancia, Sí, como llamaban antes. zonas de tolerancia, pero al final hay un problema social grande. Yo no creo que la gran mayoría de ellas quieran ser prostitutas por vocación. De acuerdo. Yo creo que hay temas de oportunidades y de valores, pero creo Uno, que más que todo y de de explotación oportunidades. O sea, al final del día creo que se aprovechan de la ignorancia de las pobres peladas, de la falta de educación y la falta de oportunidades. Entonces, es un problema bien jodido, no hay cómo irlas a juzgar porque al final tienen que comer, pero tampoco las quiero ver ahí. Ve, no son 5.000, no son 5.000, no es un estadio lleno, no es un barrio completo que haya que, se trata de unas mujeres concretas en condiciones de vulnerabilidad concretas. Las que estén allí por un asunto de trabajo sexual, por una decisión de trabajo sexual, esas tienen que hacer parte de un modelo de regulación del Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque evidentemente es legal en el Estado colombiano, legal constitucionalmente, es un asunto que no hace parte de la norma actual en materia, digamos, de abolir. Hay una corriente abolicionista, la respeto profundamente, pero esto hace parte de los trabajos más antiguos del mundo, me parece difícil eliminarlo, ¿cierto? Para ellas, regulación. Pero yo también estoy de acuerdo con vos, yo creo que la gran mayoría de quienes están allí bajo modelos de trata, modelos de proxenetismo o modelos de falta de oportunidades. Si Medellín no tiene la capacidad para a nivel social atender esa problemática una por una, empezar a trabajar con ellas, con acompañamiento psicoterapéutico, psicosocial, pero también de formación, también de vinculación laboral, entonces no somos nada. ¿Cuál es el problema hoy? Que no estamos haciendo nada. Hoy no está haciendo nada, ni en materia de regulación, ni en materia de acompañamiento social. En el programa de gobierno quedó como una prioridad, no para el Parque Lleras, sino como una prioridad de Medellín, la atención de esta población, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Medellín no puede ser una ciudad en donde simplemente nos acostumbramos a ver esto y digamos que todo está bien y es normal. Pero si me preguntas ya de carácter de uso de este suelo en particular para este tipo, digamos, de actividad económica, si quieres ponerla de esa manera, yo no creo que este sea el suelo de Medellín destinado a esta actividad económica, ¿cierto? Es una discusión muy grande que tiene que pasar por consejo, luego por POT, eventualmente sobre lo que tenga que pasar eventualmente con la actividad económica de trabajo sexual, ¿cierto? Pero sinceramente no creo que esta sea la zona. Por su uso actual, por su uso histórico, por la condición residencial también que no puede ignorarse alrededor del mismo y porque no se trata solamente de una zona de rumba. ¿Qué hacemos? Pues Medellín ha tomado una vocación turística que apenas empieza. Apenas. El turismo trae demasiado desarrollo. Y parte del turismo, de lo que hace atractivas las ciudades, es que sean bonitas. Hay varias zonas, pues en Laureles, en Manrique, en Prado, la 10, con vocación turística. Yo siempre he soñado con la peatonalización de un montón de vías. ¿Qué probabilidad existe? Bien planeada toda, bien diseñadas todas, pero hay que ser técnicamente correcto en las aproximaciones. Hay que diseñar muy bien los modelos, hay que pensar en planes alternativos de movilidad, hay que pensar en planes alternativos de transporte público. Yo creo en la peatonalización, cuando tiene un sentido de desarrollo económico y un sentido de aprovechamiento inteligente del espacio público, siempre y cuando no signifique entonces la eliminación absoluta del transporte privado, la eliminación absoluta del transporte público, porque la gente tiene que seguir moviéndose por Medellín. ¿Qué qué proyectos de transporte público masivo existen en las zonas de alto uso de transporte privado? En otras palabras, hemos puesto... Poblado. El poblado. Los ricos no montan en bus porque no les gusta, no. Lo que pasa es que no hay el transporte público cómodo para montarse en él. ¿Qué proyectos hay? Lo primero que hay que entender, Lucas, es que el transporte colectivo, que el transporte de los buses, llega el momento y cada vez es más apremiante que empiecen a cumplir con las condiciones que la ciudad les exige. Medellín, a diferencia de muchos otros temas, es autoridad de tránsito y transporte. O sea, todo el sistema de transporte colectivo debe hacerse como Medellín diga que hay que hacer. El tipo de buses, las paradas, la manera, digamos, de moverse por la ciudad. Es una deuda gigantesca en Medellín para un tema que ya está inventado en el mundo. El mundo entero ya tiene inventado cómo se mueven los buses. Tiene inventado la manera de controlarlos, tiene inventado los paraderos, tiene inventado la manera de hacer seguimiento. Y Medellín sigue atrás, que porque los buses son privados, no. Quien regula es el público pone las condiciones. Si el privado no es capaz, ¿qué le dice el público al privado? Hermano, tranquilo, no se preocupe, entréguele la ruta a alguien que sea capaz. Si nadie es capaz, tranquilo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque es un transporte que sí, es una condición, digamos, de servicio, que si no funciona de manera cómoda, que si no funciona de manera segura, que si no funciona para que el ciudadano tenga la
la tentación de usarla, pierde ruta y sentido y está perdida en ruta y sentido. Otra cosa, que eso se hace parte, pues por supuesto, de lo que tenemos que hacer como ciudad. Otra cosa es el transporte masivo, ¿cierto? Rutas de transporte masivo, que ahí hoy el plan maestro del metro todavía está corto. La realidad sea dicha, todavía está corto. El gran plan maestro de intervención de transporte público masivo en zonas de mucho uso de transporte privado es el metro del 80, pero para el sector sur todavía tenemos una limitación muy Deberíamos grande. un tranvía por las transversales. Se habla mucho de la 34 como una posibilidad eventual de un tranvía o metro ligero o de una nueva circunvalar, pero es un asunto que solamente se ha trazado como idea en la historia de Medellín. O sea, hoy no ni hay siquiera nada hay un concreto. diseño, no hay nada. No, Bueno, hay ideas. Hay 50 años para que llegue. Lucas, lo que pasa es que el invitado tiene a las 4 creo una reunión, ¿cierto? Ah, sí. ¿Listo? Para ver si ya la pregunta que vamos quedando por ahí la podemos hasta la de 40. ¿Te viene bien? No sé, ellos son los que saben. Yo ¿Dónde es tu reunión? no tengo ni idea. Yo me muevo cuando ellos me digan que me mueva. Cata, Ella me dijo que a la de 40 máximo, entonces para que sepan. Hasta la ¿pa' dónde 40. vamos? Vamos para conversemos en Marifuego, ¿Dónde es eso? restaurante. Marifuego, Marifuego, Marifuego. Creo que es en Provenza. Ah, bueno, listo. Ah, pero sí, eso no se hace súper chévere. No, pues pero acabamos en 10 minuticos para... Sí, dice calle 30, carrera 37. Ah, listo. Provenza. Hágale, de una. Gracias. Alguna vez tuvimos una conversación donde hoy el municipio de Medellín tiene un presupuesto de 7.5 billones de pesos, Ajá. que suena a un presupuesto Ah, gigante. eso suena hermoso, suena increíble, que uno puede hacer de todo con la plata. ¿Qué tanto manejo hay de ese presupuesto? No, digamos que el municipio ya tiene una serie de gastos fijos, Sí. ¿cierto? Esos gastos fijos implican ¿qué? Implican programas sociales concretos como Buen Comienzo, como el plan de alimentación escolar, recurrentes en mantenimiento de vías, recurrentes en mantenimiento de cámaras, recurrentes en muchos asuntos. De los 8 billones que va a tener Medellín el próximo año, muy probablemente vaya a haber una libertad de inversión sobre 2.5 3 billones de pesos, ¿cierto? Ah, bueno, es importante. Sigue siendo importante, por supuesto, pero no es la magnanimidad. Ahora, hay que tener una consideración de primer nivel. ¿Cómo se ejecuta esa plata el próximo año? Depende mucho de lo que dejen amarrados de este año este gobierno, ¿cierto? Que eso es un O sea, gran puede riesgo. llegar uno y no hay disponibilidad de nada. Puede que no dé nada, puede que haya algún grado de maniobra, pero puede que lo dejen muy amarrado también. La mayor libertad arranca en el segundo año de gobierno, que ya sea el POAI que se aprueba dentro del gobierno propio, el plan de desarrollo aprobado por el gobierno propio. Por el primer año todavía llegamos, digamos, en las condiciones de amarre de proyectos y de contratos, sobre todo, de contratos que ya están firmados. Contratos que no estén firmados, proyectos que no hayan sido ejecutados y que tengan plata disponible, muy probablemente vayan a revisarse y a cerrarse para utilizar esa plata en lo que Medellín se necesita hoy. Ve, por ahora hay un cuento de que el alcalde va a renunciar antes de que termine... ¿Sí será? No sé. Yo no creo. Eso es puro cuento de TikTok. Yo no creo que vaya a terminar. Yo no creo que vaya a renunciar, yo creo que termina. Termina y se va Termina. para Estados Unidos. Probablemente se va, si no él, su familia seguramente sí. ¿Qué posibilidad hay de privatizar EPM? No, ninguna. No estoy de acuerdo. ¿Cuál es la situación de EPM? EPM está bien. EPM no es una empresa que esté en unas condiciones negativas. De hecho, es una empresa que genera muchos réditos todavía a nivel financiero. Y que es una empresa que, a pesar de la politización en la que se ha encontrado, que ha puesto sobre todo en riesgo un proyecto muy particular que es Hidroituango, es una empresa que, en una retecnificación, o sea, en volver a amarrar muy rápidamente las cuerdas para que sean los técnicos los que tomen las decisiones, una empresa que es capaz de poner a funcionar Hidroituango rápidamente, 1 año y medio, 2 años, muy probablemente en sus 8 turbinas. ¿Por qué estás en desacuerdo con la privatización de EPM? Si bien yo por lo general estoy de acuerdo con el funcionamiento del sector privado, evidentemente en materia de eficiencia mayor frente al sector público, EPM ha sido un ejemplo histórico de la separación de lo público y el funcionamiento privado como empresa. Yo creo que EPM había logrado demostrar que sí se podía, digamos, ser 100% patrimonio público y reportar el 100% de sus ganancias a lo público, pero funcionando como empresa que abría negocios en el extranjero, abría negocios en Colombia, era la número 2 a nivel nacional. De acuerdo, yo estoy de acuerdo en que EPM históricamente funcionó. Sí, la condición actual es la que le condición genera a actual uno nos mostró el la duda. riesgo. Exactamente, yo entiendo. Nos mostró la fragilidad de EPM.
y en el país hay buenos ejemplos de democratización y de lo que empieza a funcionar. Ecopetrol, por ejemplo. El código de buen gobierno. Ecopetrol, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar en la democratización de EPM. Yo te entiendo. Primero que todo, hagamos que funcione técnicamente como lo hacía antes. Primero. Revisemos el modelo como está, entendamos la empresa realmente cómo la están dejando para corregir algunas fallas estructurales, como por ejemplo Hidroituango, como también Afinia, que se me ha olvidado durante un instante, pero que es una caja negra en este momento que tampoco conocemos ni entendemos. Y todos esos son problemas, insisto, una politización, sin duda alguna, que tampoco la corrige al 100% de la democratización, ¿cierto? Ahí está Ecopetrol siendo gobernado por... De acuerdo, pero quien está va a haber gobernado. unos institucionales revisando cuentas, Está bien, levantando la mano. está bien. Pero lo primero es que volvamos al modelo. Y si igual volviendo- sigue siendo el pueblo, pues. Exactamente, sí, de porque acuerdo. principalmente va a ser los dueños de los fondos de pensiones que somos al final todos, weón. Está bien, yo te entiendo, pero primero pongámonos ahí, sí, mi corazoncito EPM público me jala para el otro sector. Hagamos que otra vez funcione el modelo y ya eventualmente si a lo mejor una capitalización histórica de aquí a quién sabe cuántos años. ¿Cuánto vale es EPM si estratégica, uno la fuera a valorar? No tengo ni idea, yo no Ni tengo ni idea. ni idea. Hidroituango, ¿en qué va? Hidroituango tiene en este momento una turbina y media funcionando. Ellos hablan de 2 turbinas, eso es falso. Hay una turbina y media, la segunda la prenden y la apagan, no está funcionando. ¿Y está avanzando a o no plena está avanzando? capacidad. Entiendo que van a eliminar el tapón de la tercera turbina para que empiece a generar energía. Lastimosamente la condición de Hidroituango hoy es casi que de quietud. ¿Por qué? Porque no hay contratista adelantando obra. No lo hay. Está Chara del Camargo haciendo obras menores, haciendo mantenimiento. Vamos a tener apagones. Ojalá que no. Probabilidad. Por ahora es baja. Por ahora es ahora es baja. baja. Lo que pasó a nivel nacional en los últimos 3 meses, digamos en lluvias, se estabilizó el sistema energético nacional. Nos salvó el medio ambiente. Ojalá que eso se logre establecer y que no experimentemos un periodo de sequías que obligue a eso de aquí al próximo año. ¿Vienen nuevos proyectos de ese tipo en ese...? Por ahora no hay proyectos de nuevas hidroeléctricas. Porque de entiendo que hay TPM. varios sitios donde está identificado Ah, no, Colombia tiene un potencial y Antioquia tiene un potencial hidroeléctrico en ese muy grande. mismo cañón. Muy grande, pero por ahora no hay ninguno, digamos, que esté recorriendo un camino de viabilidad claro. Oiga, le he preguntado de todo, weón, y se le acabó el tiempo. Vamos, bueno, Andrés, muchísimas gracias. a vos, weón, por la Estamos invitación hablando, siempre, papá. de verdad que sí. Bueno. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.